de actos o actividades similares en el país o de hechos ocurridos dentro del territorio del país, sin nacionalidad, domicilio, residencia de los que intervengan en estas operaciones. O sea que en principio es lo que uno entiende por fuente argentina, aquello que se haga dentro del territorio de nuestro país. Esta definición, por decirlo, que hace el artículo 5, en el artículo 10 del TARIO hay una enumeración que es meramente enunciativa, quiere decir que no solamente es eso, sino que pueden ser algunas otras cosas que se consideran fuente argentina. Ahora bien, como en todos los casos, siempre hay situaciones especiales que no están tan claras de qué fuentes son. Entonces, específicamente nos define. Por ejemplo, en el artículo 6, para el caso de la constitución de derechos reales. Derechos reales, hablamos de hipotecas, prendas. Entonces, ¿qué nos dice? Que si algún derecho, alguna ganancia proveniente de un crédito que se haya garantizado con derecho real sobre un bien que está en el país de fuente argentina, si el bien está ubicado en el exterior, va a depender de dónde se utilicen los capitales. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que yo saco un crédito, el que obtiene los intereses, y yo garantizo ese crédito con un inmueble en Argentina. Ahí los intereses que genera ese crédito para ese beneficiario son renta de fuente argentina. Pero supongamos que en vez de hacer una hipoteca sobre el inmueble que tengo en el país, voy a hacer una hipoteca en el departamento que tengo en Punta del Este. Entonces ahí, en principio, parecía que como el bien está en Punta del Este, es una renta de fuente extranjera. Sin embargo, ¿qué me dice la ley? Todo depende de dónde se vayan a usar esos capitales. Entonces, si yo el préstamo, por más que el bien del exterior, lo voy a utilizar en el país, la renta va a ser de fuente argentina por el principio general del artículo 5. El artículo 5 me dice todo lo que se produzca dentro del país va a ser renta de fuente argentina. Entonces, no necesariamente con un bien en el exterior va a ser renta de fuente extranjera, sino depende de dónde se utilice el capital por el cual pedí el préstamo. Es decir, si yo ese préstamo lo pedí para utilizarlo en el país, sí va a ser renta de fuente extranjera. Pero si ese préstamo lo pedí para utilizar ese capital para poner un negocio en la Argentina, entonces ahí es de fuente argentina. Los intereses que gane el que me prestó plata. También pasa lo mismo con los instrumentos financieros. El artículo 7 habla de justamente eso, los instrumentos financieros, tenencia, digamos, la utilidad que generen va a depender de dónde está el emisor de esos títulos. Si el emisor está domiciliado en el país, la renta que genera va a ser renta de fuente argentina. Casos especiales a esto, los famosos ADR y los CDR. ¿Saben lo que son los ADR y los CDR? Bueno, los ADR son a ver cómo les explico. Es un que está emitido por un banco de Estados Unidos que le permite a los inversionistas negociar con acciones extranjeras. Las acciones de las empresas argentinas quedan custodiadas en esa sucursal del exterior.
Y el Banco de Estados Unidos emite esos ADR, esos títulos, a nombre del inversionista. ¿Tá? En esos casos, como la empresa, el ADR está cotizando en un banco del exterior, pero son de empresas argentinas. Por lo tanto, esas rentas son de fuente argentina, los ADR. En cambio, los CDR es al revés, un certificado emitido por un banco argentino, pero que representan acciones de sociedades del exterior. Como representan acciones de sociedades del exterior, son rentas de fuente extranjera. Vieron que, bueno, es muy común ahora que se inviertan en ADRs y en CDR. Y con las criptomonedas también hay una situación especial y estuvo muy cuestionado cuándo es de renta, fuente de renta renta de fuente argentina o renta de fuente extranjera. Y finalmente no se aplica el artículo 7º, de esto que decíamos recién, que va a ser el lugar donde está domiciliada la empresa, sino va a ser la transacción, lo cual es bastante difícil de determinar, ¿no? Pero si la inversión en criptomonedas la hago en el país, es de fuente argentina. Hay una, bueno, el artículo 8 que habla de fuente, que son el tema de instrumentos y contratos derivados. Eso va a depender de dónde está localizado el riesgo. Si el riesgo está localizado en el país, va a ser de extranjera. Y si no, va a ser de fuente, no, al revés. Si está localizado en el país, va a ser de fuente argentina, si no, va a ser de fuente extranjera. Y si no se especifica, hay que ver, hay que mirar el principio de la realidad económica y lo que han convenido las partes. En las exportaciones, la ganancia que se obtenga, ¿de qué les parece que va? ¿Argentina o extranjera? Yeah. Bien. Y en las importaciones, cuando se introducen productos al país, un exportador del extranjero, ¿qué obtiene? ¿Qué tipo de ganancia tiene? Si de acá para allá es fuente argentina, de allá para acá, extranjero. Y acá hay otra parte que la ley habla de operaciones entre empresas vinculadas y operaciones entre sujetos de países no cooperantes o países de baja tributación. ¿Qué son los países no cooperantes o países de baja o nula tributación? Esto lo van a ver en muchas partes de la ley, que si estamos haciendo negociaciones con países no cooperantes, tienen consecuencias impositivas distintas. En el artículo 19 de la ley, 19 y 20. Profe, ¿serían los paraísos fiscales esos? Exactamente. Entonces, esos serían los de baja o nula tributación, los famosos paraísos fiscales. Los no cooperantes, vieron que hay acuerdos entre los estados para mandarse información, que con Estados Unidos, que les contaba hoy, estaba el problema. ¿Qué dice la ley? Que van a ser jurisdicciones no cooperantes aquellas que no tengan un acuerdo con el cambio de información. O también son no cooperantes
los que, aún teniendo firmado esos tratados, no manden la información, ¿tá? No cumplan efectivo en el intercambio de información. Esos son países no cooperantes. Los países de baja o nula tributación, están definidos en el artículo 20, son aquellos en los cuales el impuesto que aplican es menor a un 60% de la nuestra. La nuestra es un 25%. El 60% de 5 nos da 15. O sea que todos aquellos que tengan 15 o menos de 15 sería, son considerados de baja o nula tributación. Paraíso. Hecho, en el decreto reglamentario, hay, antes estaba publicado por la FIP, pero ahora ya se puso en el decreto reglamentario. El artículo 24 están incorporados todos aquellos países que son no cooperantes, a los que en la jerga los llamamos la lista negra. ¿Tá? Entonces, si uno opera con sujetos de países no cooperantes de baja o nula tributación, o de empresas vinculadas, que ahora vamos a ver cuáles son, la ley me remite a que la fuente va a estar dependiendo de lo que llamamos los precios de transferencia, es decir, la ley fija ciertas pautas que si esas empresas no se ajustan a las prácticas normales de mercado, se le aplican ciertos mecanismos para determinar los precios tales estimados. ¿Tá? Ese sería el concepto. Y acción económica está definida en el artículo 18, donde dice que cuando dos sujetos en forma directa o indirecta tienen el control uno de otro porque son los mismos directores, porque tienen por razones su grado de influencia funcional o de cualquier otra índole, esos dos sujetos, al estar vinculados, es como que la ley dice, bueno, pará, si ustedes están vinculados pueden hacer esto entre nosotros, pueden hacer el arreglo que quieran, por lo tanto, en cuanto a precios, por lo tanto, no son condiciones de mercado normales, por lo tanto, yo voy a estimar a través de la aplicación de los precios de transferencia, de métodos que hay, cuál es realmente el mecanismo que tienen que aplicar para determinar la utilidad. En el decreto reglamentario me amplía el concepto que les digo de vinculación económica y me da distintas situaciones en las cuales me dicen, bueno, si los directivos, si hay más socios que tengan la participación, si hay un socio y otro que es directivo, bueno, da distintos casos en los cuales se configura la vinculación económica. Eso lea en el decreto reglamentario de la ley, artículo 11 o 14. 14, profe. Si lo busco en la ley, 14, bueno, buscaba en la ley, por eso no encontraba, ya me estaba buscando la ley en vez del decreto reglamentario. Ahí está, el 14. Tienen todos los casos de vinculación. Los leen, los estudian, para poder aplicarlos, no para que lo sepan de memoria. O para que algunos, si les preguntamos, sepan algunos. Bueno. Ya les dije que un caso especial de fuente argentina eran los en el extranjero que se considera que obtienen rentas de fuente argentina.
Y después de eso, una vez que definamos el criterio general, o por estos artículos que estamos hablando, 6, 7, 8 y 9, que son para casos especiales, tenemos lo que llamamos presunciones de fuente argentina. ¿Por qué? Porque hay situaciones especiales que no son claras para definir. Por ejemplo, una agencia de noticias internacionales que transfiere noticias a nuestro país. ¿Hasta dónde obtiene ganancias de fuente argentina y hasta dónde de fuente extranjera? Una empresa de transporte internacional. ¿Cuándo fuente extranjera? Bien. Los que comercializan películas cinematográficas. Bien. Todos esos casos están plasmados en la ley y dicen, hacen supuestos de renta de fuente argentina. Entonces, los van a leer, artículos 10, 11, 12, 13 y 14, y los van a aplicar en el práctico número 6. Como ya es demasiado todo lo que vimos y sé que los agobio y asumir todo esto es un quilombo, perdón la expresión, estar acá, pero con 3 condiciones. Primera, el práctico 6, que es de fuente, que es lo que acabamos de ver, lo van a desarrollar ustedes. Y si tienen alguna duda, lo vemos en la próxima clase, no se lo voy a patear a mano. Práctico 6, ¿no? Sí, el práctico es esto que estamos hablando, del aspecto espacial del tema fuente. Los artículos que dijimos es eso, yo les voy a subir el esquemita y en la próxima clase de una duda. Esa es la primera condición. La segunda es que estudien todo lo que vimos hasta ahora. Porque en la, no sé si en la próxima o en la otra, hay algún test de lectura condicionado al promedio después, va a la nota. ¿Y qué más será? 3 cosas dije que le iba a decir. El práctico, que se agende mi mail porque creo que el que tienen de la facultad lo tiene mal. Mi mail es estudio, ya no me acuerdo. Estudio Basuri, como mi apellido, doble Z, de larga A, doble Z, U, R, I. estudiobasuri@gmail.com. Celular. 221 506 50 58. Si quiere alguno hacer un grupo de la comisión, alguno que quiera ser el administrador y tener un grupo por cualquier cosa como la de hoy, que no nos podíamos dar, o alguna duda que haya, si hay un feriado, no hay feriado, si damos clase, no damos clase, o dudas existenciales, estoy disponible. Profe, consulta, nos comiendo de la ley, junto con el material ¿Sí? que va a subir, vamos por los artículos estos que mencionó. Bien. Sí, sí, sí. Si les conviene ir mirando el esquemita y cuando pongamos, yo le pongo y lean el artículo, ¿está? Y por eso, y miren este práctico. Para la próxima clase, con Magalí, ¿qué van a dar? El práctico 7 y 8, el práctico 7 y 8 lo tenían que hacer ustedes, me parece. Sí, es revisión de dudas del práctico 7 y 8, la próxima clase, y van a ver fuente y sí,
y uno que le voy a sacar a Magalí porque no alcanzamos a dar la teoría. Bueno, cualquier duda, consultan. Para eso, para que aprendan lo más Bueno, posible y les guste la materia. Espero. Profe, una Bueno, espero consulta. que les guste. Ujú. Y quería saber en realidad si rendirla libre tiene como la misma modalidad en el final, o tenemos como otra instancia, los oyentes, los que rinden libre, perdón. No, los que rinden libres rinden la teoría, digamos, rinde como cualquiera, Sí, mejor dicho, como cualquiera que tenga aprobada la cursada, y la parte teórica, y después rinde una parte práctica. Si pasás la teoría, ok. rendís la práctica. ¿Ah? O sea, la teoría es oral y después tener algo escrito en práctico, digamos, una cosa así. Sí, Ok, sí. Lo que hacemos normalmente es, ya te digo, tomamos la teoría, si aprobamos la teoría, y tratamos de corregirla ahí, te damos la parte práctica. ok. Listo, gracias, profe. Eso para. no, nos vemos. Pero ¿por qué vos? ¿Por qué está la